Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Ese es nuestro eslogan, el eslogan que nos permite entender que estas meditaciones están sustentadas en la palabra de Dios, en ese alimento espiritual que necesitamos para poder seguir adelante en nuestros propósitos, para poder seguir adelante en la vida cristiana, para ser como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Es posible? Sí. ¿Que tenemos que esforzarnos? Claro que tenemos que esforzarnos, sí. En la vida nada es gratis. No lo fue para el Señor Jesucristo. No pienses que puede ser para ti también. Porque la vida cristiana no es de facilismos. La vida cristiana no es para cobardes, débiles, para personas facilistas que creen que porque tengan a Cristo ya cuenten con Él y ya absolutamente en la vida lo tienen todo. Bendito sea el Señor. ¿Tenemos lo que Dios quiere que nosotros tenemos? Claro que sí. Mateo 6:33 lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Te das cuenta? Eso es lo primero que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Buscar a Dios y su reino y su justicia. ¿Y sabes qué dice? ¿Cómo complementa ese texto? Lo demás viene por añadidura. Es decir, que el ser humano siempre ha buscado las añadiduras, es decir, lo que sobra. El ser humano en su mente ha sido tan poco que siempre se ha pegado de las obras, mientras que Dios nos enseña a que dejemos ese pensamiento tan pobre y podamos pensar como Él quiere que nosotros pensemos. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo, lo tenemos como nuestro molde, modelo y ejemplo. Cristo mismo lo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la enseñanza que tenemos que tener muy claros como cristianos, no de palabras, sino de hechos. Por eso es que hay que esforzarnos. La vida cristiana entonces hay que entenderla que es para valientes, para arriesgados, para osados, para aquellos esforzados, para aquellos que entienden que tienen que pagar el precio para parecerse a Cristo Jesús cada día más y más. De eso se trata, de eso es de lo que se trata precisamente estas enseñanzas, transmitirte los pensamientos y la voluntad de Dios. Y aquí estamos entonces precisamente en el día jueves 25 de abril, en la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir, cuando estamos desarrollando la obediencia, un principio fundamental. Y habíamos quedado precisamente en el texto del primer libro de Samuel, cuando hablamos acerca de él, acerca de lo que precisamente Dios le envió a Samuel por medio de su profeta, le envió a Saúl por medio de su profeta Samuel. Entonces, es así como tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué la obediencia como principio? Porque es que esta es el principio rector por excelencia. Todos los anteriores principios que hemos visto y los que vamos a seguir viendo están sujetos precisamente a que tú obedezcas. Si tú no obedeces, entonces no estás haciendo nada. Tenemos que centralizarnos precisamente en los pensamientos de Dios. Él lo dice: porque mis pensamientos son más altos
que los tuyos, y mis caminos más altos que los tuyos. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Así es la voluntad de Dios entonces. Y así es como te exhorto, para que aprendamos a entender lo que tiene que ver con estos principios de vida que nos ayudan a vivir. Si tú no te sujetas a estos principios, tú no estás viviendo. Tú simplemente eres una persona que existes. ¿Por qué? Porque estás vivo, es verdad, pero no disfrutas, no te esfuerzas a vivir la vida abundante que Cristo te ofrece. Como cristianos, tenemos que tener total y plena conciencia de lo que tenemos que hacer. Aquí estamos entonces para continuar con este hermoso principio. La obediencia es un principio fundamental. Y vamos a continuar con una reflexión que titula Una llamada importante. Vamos a prestarle mucha atención y, como siempre, a sacar las mejores conclusiones. Reflexión, una llamada importante. Gabriela anhelaba con todo su corazón vivir en pureza sexual y permanecer virgen hasta el día de su matrimonio. Durante sus años de noviazgo fue tentada en distintas oportunidades a olvidar esta promesa y tener intimidad sexual con su novio, pero nunca se dio por vencida y jamás cedió a la tentación. Se casó y logró cumplir la promesa delante de Dios. Una persona se acercó a ella y le preguntó: después de 5 años de noviazgo, ¿cómo lo lograste? La respuesta de Gabriela fue la siguiente: aprendí a hacer una llamada importante. Mira qué interesante. Gabriela contó cómo en esos momentos de estar al borde del abismo, clamaba a Dios desesperadamente para buscar su fortaleza. No importa dónde estuviera, el asunto es que solo tenía unos segundos y llamaba al único que podía sacarme de allí. Cuando tu vida de oración es activa y constante, logras ese nivel de conexión con Dios, como para ser sacudido en un momento de debilidad y volver al camino. Bueno, mira qué interesante esta reflexión, titulada, como te dije, una llamada importante. ¿A quién no le ha sucedido algo en la vida como las tentaciones y que le han hecho caer? Y solo por no hacer esa llamada, es decir, por no recurrir a Dios, por no buscar al Dios Todopoderoso, porque es que nuestra carne es débil y nuestra carne siempre nos va a invitar a que caigamos, a que cedamos a la tentación, pero el Espíritu está presto para ayudarnos, también la Biblia lo dice. Y así como la carne me invita a cederle a la tentación para consumar el pecado y ahí darle luz a la muerte, como la palabra de Dios lo enseña, también el Espíritu Santo está allí al lado tuyo para decirte: no lo hagas, aquí estoy yo para ayudarte, para esforzarte. El mismo Señor Jesucristo pudo haber cedido a la tentación del mismo diablo cuando lo hizo, cuando el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Ya finalizando, cuando tenía hambre, fue que vino el tentador, vino el diablo para mostrarle que él podía solucionarle. Él pudo haberlo hecho, pero no quiso, porque él siempre recurría a la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo recurría con la palabra de Dios? Nada más y nada menos que con esta frasecita. Ahí te lo voy a colocar de tareita. Mateo capítulo 4, estúdialo. El escrito está. Es que el escrito está, tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así estaba también en la vida de Gabriela. Ella quería cumplir esa promesa de no entregársele a un hombre porque lo amaba. Por favor, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el amor que más te interesa y que más te importa a ti? El amor al que te formó, al que te hizo, a tu hacedor, al que te sustenta y te sostiene con la diestra de su justicia, o aquel ser humano tan igual pecador como tú. ¿A quién le quieres rendir tu pleitesía? ¿A quién le quieres agradar entonces? Piénsalo muy bien. Gabriela hizo una promesa y Gabriela misma entonces cumplió, porque siempre, como ella lo dice en la respuesta, aprendió a hacer una llamada importante.
Que eso te quede a ti de una gran enseñanza. Siempre que estés en dificultades, siempre que estés en momentos de tentación que te llevan a ti a desagradar a Dios, te quieren llevar a la destrucción, a la ruina, etc. Aprende siempre a clamar a Dios, a hacer la llamada importante. Márcale a Dios. ¿Con qué? Con la palabra que tú conoces, con el escrito está. Es así como Gabriela pudo realmente superar y llegar al matrimonio. 5 años, imagínate, de noviazgo. Sí, y pudo llegar, porque ese es el punto de vista importante. Pudo entender que solamente es a su padre quien tenía que agradarle. El Salmo 145, en los textos 18 y 19, te lo quiero leer en varias versiones, y mira cómo nos enseña con respecto a este punto también. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Esto le sucedió a Gabriela. En la NTV dice: el Señor está cerca a todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él conoce los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. En la PDT dice: el Señor está cerca a todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Cumple los deseos de los que lo respetan, escucha sus peticiones de ayuda y los salva. Y en la TLA dice el mismo texto, Salmo 145, 18, 19: siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. Yo siempre digo, la Biblia la palabra de Dios es hermosa, es maravillosa. Tenemos tanto y tanto por seguir aprendiendo cada día de vida. Tenemos tanto para realmente todas las razones para estar cerca de Dios y siempre meditar en su palabra y poder glorificar así a nuestro Padre Hacedor. Todos saben que orar. Estamos en un punto muy importante con respecto a ese principio de obediencia. Todos saben que orar es parte de seguir a Jesús, pero ¿hemos entendido entonces realmente lo que significa orar? Te hago esa pregunta. Ahora, quizás siempre has escuchado que orar es hablar con Dios, y por supuesto que es cierto, pero no solamente hay que dejarlo allí. Orar es también muchísimo más que eso. A través de la oración yo he podido librar batallas muy grandes en mi vida. He aprendido las lecciones más importantes. He sido fortalecido en los peores tiempos que he tenido en mi vida. Y sobre todo he conocido al Dios que no se parecía para nada al que me habían presentado hace muchísimos años, a ese Dios distante. La oración me enseñó que Dios es Dios de cerca y no de lejos. Él mismo lo dice en su palabra. Esta es mi experiencia con Dios con respecto a la oración. Muchas personas han aprendido a dirigirse a Dios de manera constante, pero de forma muy distante. Puede ser tu caso. Presta oído para que hagas los correctivos que necesitas hacer. Hablan con Dios con palabras complicadas y muy extravagantes, como si Él fuera un simple extraño. Es decir, es una oración que ni siquiera está sustentada en la Biblia. La Biblia dice que hemos de orar como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo está presto para ayudarnos. ¿Y cuántos hacen oraciones como las del fariseo, siempre colocándose en una autoexaltación? Yo te invito para que estudies la palabra de Dios más y más, y entonces aprendas a orar como el publicano, que se acercó a Dios buscando misericordia, buscando reconciliarse con Dios, buscando perdón, buscando realmente al Dios Todopoderoso, porque él sabía que le había fallado. Mientras que el fariseo era un ególatra, era un altivo, un soberbio, dizque oraba a Dios y recibió más alto honor la forma de oración del publicano que la forma de orar de este fariseo. Hay que aprender a entender siempre la voluntad de Dios.
A lo largo entonces, como te estoy diciendo, a lo largo de toda mi vida, con Dios he aprendido que Dios es Dios cercano, que Él desea que lo veas como tu más íntimo amigo o como tu papá, que realmente lo es. ¿Quién más puede ser amigo Dios fuera de que envió a su Hijo para morir por ti, por la humanidad? ¿Cierto? Es digno de toda suprema confianza. Entonces, Él quiere que tú lo veas así, y no como un ser supremo, pero distante. Ese no es el tema que Dios desea de nosotros. A Dios no le interesa que tan apoteósicas sean tus palabras. A Él le interesa un corazón humilde y deseoso por conversar con Él, de tú a tú, así de sencillo. Imagínate, Él está contigo, tú con Él. Acuérdate, el Señor Jesucristo, tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Bendito sea el Señor, la palabra es perfecta. Ella misma se hace entender, es fácil, no es complicada. No compliques tu relación con Dios, no compliques tu cercanía con Dios. Es que Él está allí, donde tú quieres que Él está contigo, tan solo si tú lo crees. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, al que cree todo le es posible. Por ejemplo, cuando oro, no solo expreso a Dios lo que siento o deseo, también recibo una llenura que no recibo de ninguna otra fuente en absoluto. Porque Él anhela que le pidamos, anhela fortalecernos, que le contemos cómo nos va, aunque Él todo lo sepa, que le digamos que lo necesitamos, pero sobre todo quiere conquistarnos y enamorarnos de Él con su bendito y puro amor. El puro afecto de su amor, ese amor eterno e incondicional. Este amor puedes experimentarlo si tú buscas a Dios en oración de esta manera. De esta manera. ¿Qué tal si en adelante tú te imaginas la oración como una llamada importante que necesitas hacer cada día? Dios quiere conversar con todos los días de la vida. El problema está en que nuestro teléfono está casi siempre colgado. Es decir, para Dios no hay tiempo, y es ahí donde realmente estamos muy equivocados. Para que oremos, te digo, no cuelgues jamás la llamada. Esté atento allí siempre, como Gabriela. No cuelgues la llamada, permanece en constante conversación con Dios, donde quiera que tú estés, con quien estés, en el lugar. No hay nada que te pueda ocultar ante los ojos de Dios. Constante conversación con Dios. Recuerda la experiencia precisamente de Gabriela. Hizo una llamada y le bastó para no caer en pecado con su novio, y así pudo cumplir la promesa de llegar al matrimonio virgen. ¡Qué hermoso! Bendito sea el Dios de los cielos. Bendito sea el Santo de Israel, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima, que nos está continuamente cuidando y guardando para que no caigamos, para que no desfallezcamos. Siempre lo tenemos a Él. Él, con la diestra de su justicia, que es poderosa, está para motivarnos y nunca para permitir que nosotros nos desalentemos o desfallezcamos. Vamos a acercarnos a Él en este momento. Saca un tiempo, dedica un tiempito en estos momentos para acercarte a tu Dios, a tu Padre, a tu Salvador, y decirle gracias, Señor, bendito seas tú. Muchísimas gracias, Padre bueno, por permitirme conocerte cada día más y más. Y a comienzo de día, Señor, poder buscarte y saber que tú estás aquí conmigo siempre, constantemente. Saber que tú no te equivocas, saber que todo lo que tienes para mi vida es perfecto, Señor bendito. Señor, ¿cómo no expresarte mi necesidad? ¿Cómo no decirte que yo necesito de ti, bendito Rey de los cielos? Y tomo la enseñanza, bendito Señor. Tomo la enseñanza de que tú estás cerca siempre. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Bendito Padre Santo, haré siempre la llamada, cada vez que te necesite, cada vez que esté necesitado o necesitada de ti, díselo. Te llamaré, Señor bendito, en todo tiempo y a toda hora. Tú conmigo y yo contigo, Señor, para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén
Qué bueno, qué bueno para nosotros seguir aprendiendo de Dios a través de estas meditaciones del pan de vida. ¿Te das cuenta cómo sí podemos avanzar en este principio? En el principio de la obediencia. Qué interesante. Acuérdate de la llamada. Acuérdate de llamar siempre a Dios. Y nunca olvides el Salmo 145, 18 al 19. Tarea. Te lo dejo de tarea para que lo guardes en tu mente y en tu corazoncito como estilo de vida, como experiencia con Dios. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Vuelvas. Que Dios te bendiga muchísimo. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.